a decir por qué. Y el tema es la respuesta de Dios en medios de caos y confusión. The answer from God in the midst of chaos and confusion. Amén. Y no podemos dejar de ver, o sea, todos hemos presenciado cómo vivimos en tiempos de caos, cómo vivimos en tiempos de violencias, cómo hemos experimentado ataques en escuelas de niños inocentes, dejando a niños inocentes sin vidas, dejando a padres y familias, ¿verdad?, con un dolor inmenso en su corazón que yo no creo que una persona se puede reponer humanamente si el trabajo del Espíritu Santo no está ahí, ¿verdad? Y de una comunidad con miedo he conversado con padres que me han dicho, yo y mis hijos tenemos miedo, yo tengo miedo en dejar a mis hijos en la escuela. Amén. Tiempos de violencia. Antes los criminales tenían sus estándares. No cometían crímenes en contra de niños, de mujeres ni de ancianos. Hoy en día no podemos decir lo mismo. No estoy diciendo que eran buenos, están diciendo por lo menos los criminales tenían estándares. Hoy los estándares están perdidos. Y aquel lugar, la escuela, que estaba supuesto a ser un lugar safe o seguro para los niños, hoy ha uno de los lugares, hoy para muchos es el lugar más inseguro y el que más le preocupa a muchos. No solamente por la violencia, pero quiero decir algo que vi el otro día en un video. El otro día en un corto video vi una mujer, madre de un hijo de 8 años, en una escuela. Ella estaba en una reunión de padres y en una escuela ella estaba exponiendo y estaba diciendo lo descontenta que estaba con la escuela, y la razón era la siguiente. Ella decía, yo no entiendo por qué a mi hijo de 8 años 3 veces a la semana le enseñan de la ideología de género. 3 veces a la semana. Significa que como tú naces biológicamente no es necesariamente quien tú eres. O sea, tú puedes nacer un niño y sentirte como niña, y nacer niña y sentirte como niño. 3 veces a las semanas la enseñaban, la maestra del niño. Sin embargo, ella dijo, la palabra de Dios no se permite en la escuela. Y en las otras materias, matemáticas, ciencias y todas las cosas, mi hijo no está haciendo bien. Quiere decir, el niño no estaba haciendo bien por la razón que todos hemos ido a la escuela para aprender matemáticas, ciencias y otras cosas. Pero si le daban 3 veces a la semana la ideología de género o hablarle de género y sexualidad. Y ella decía, la maestra, que no debería haber ninguna palabra o contenido de sexualidad en la mente de un niño de 8 años. Y usted puede entender el caos en que estamos enfrentando. Podemos hablar también del caos de la inflación. Y es un aumento exuberante de los precios de productos y servicios, donde el dinero que la población gana no le rinde. ¿Se ha dado cuenta? Yo he ido a supermercados y he oído conversaciones diciendo, yo antes venía con $100 y me llevaba un carro lleno, ahora vengo con 400 y tengo menos de cuando yo compraba 100. Y yo vivo solamente con mi esposa, no tenemos hijos, pero póngase usted a pensar cuando usted ve, porque nosotros los cristianos nos condolemos con otros, esto todavía le pasa a usted o es algo del pasado. ¿Todavía usted se conduele o eso es algo que quedó en el siglo XX? Porque es algo bíblico, ¿no? Y nos condolemos cuando vemos a personas que tienen 5, 6, 7 hijos y el dinero no le alcanza y sufrimos por eso. Y vemos un caos donde ahí deja a una humanidad en un estrés extremo. ¿Ha visto a personas en la calle estresadas? A lo mejor alguno de ustedes ha sido producto de ese estrés y de cómo van a proveer para aún sus necesidades. Now, here's the big question. What are we going to do about it? ¿Qué hacer al respecto? ¿O dónde encontramos la solución? Where do we look for the solution? ¿Dónde? Porque podemos hablar de las situaciones, pero debemos transportarnos a decir dónde o quién tiene la solución a estos problemas. And I'm going to tell you a little bit of a story, de una historia pequeña. Cuando yo era joven y iba a la escuela, cuando se acercaban las pruebas finales, las pruebas que determinaban la puntuación para tú pasar de grado,
Yo no sé cómo hacen hoy, pero donde yo me crié en Cuba, todos los niños nos conocíamos, las madres se conocían, no es necesariamente como aquí, y hacíamos un estudio en grupo de diferentes materias, ¿verdad? Hacíamos un estudio en grupo. Y cuando nosotros no teníamos la respuesta de una ecuación matemática o de algo, todo el mundo tornaba al niño más sabio de la clase. And you know the smartest one. You know why? Because when he talks, everybody listens. Amen. Tú sabes quién es el más sabio porque cuando él habla, todo el mundo escucha. Right? Y él nos daba la respuesta. Dios es el más sabio en esta clase. You cannot look to no other. And when he talks, we just sit down and listen. Y cuando él habla, nosotros debemos de escuchar, callarnos y escuchar. Es más, la Biblia dice que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Él tiene todas las respuestas. Él tiene toda la solución. Y cuando tengamos alguna situación, no importa de qué dimensión, no importa cuánto tiempo, no importa en qué proceso estemos, nosotros podemos clamar a Él y Él va a responder porque Él tiene la respuesta. Nunca se queda con los brazos cruzados, nunca se arrasca la cabeza. Él tiene la respuesta. Y si Él tiene la respuesta, entonces nos ha dado la respuesta. Y hay una respuesta a todas estas situaciones universalmente. Vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 10, Romans chapter 10, verse 9. Romanos capítulo 10 y el versículo 9. Y esto es una respuesta universal. ¿Qué quiero decir? Que todo el humano, todo ser humano que está sobre la faz de esta tierra, si llega en contacto con esta idea y la aplica, sus problemas ahí terminan. ¿Me entendió? O sea, todo el humano, todo el ser humano que viva sobre la faz de esta tierra, entiende este concepto, lo aplica a su vida, sus problemas terminaron. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Capítulo 10 y versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y vamos a ver después eso que implica, porque aquí hay un mensaje. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entendiéramos en nuestros corazones, amén, que Él murió y resucitó al tercer día, tú serás salvo. Hermanos, quiero que entienda que el caos tiene un inicio y lo crea el humano, no se crea por sí solo. Y lo crea el humano que no tiene entendimiento ni conoce a Dios. ¿Usted se imaginaría que en toda la faz de la tierra todas las personas entendieran y aplicaran esto? ¿Usted entendiera? No hubiera ideología de género. No hubiera violencia porque la gente entiende que Él es príncipe de paz. No hubieran todas las cosas que pasan, ¿verdad? Esa fuera la idea. Eso fuera algo ideal. Amén. Pastor, pero usted no está dando una parte de la solución. No, yo estoy dando la solución. Vamos a ver cómo esto llega a manos de la humanidad. Y yo quiero decirle, hermanos, esto significa que de parte de esta humanidad que no conoce, que no practica esto, esta no es una reacción natural de parte de la humanidad. ¿Qué significa? Ellos no nacieron con eso. Nadie nació teniendo una conexión con Dios, entendiendo que Jesús es el Salvador y que Él dio su vida por nosotros. Amén. Nadie reacciona naturalmente. Ejemplo, si alguien se pone mucho tiempo en el sol, su piel se va a quemar, ¿verdad? Eso es una reacción natural. Eso es algo que nuestra piel reacciona naturalmente. Si vamos a un lugar donde hace mucho frío, nosotros no tenemos que mirar la temperatura para saber que hace frío. Nuestro cuerpo va a reaccionar conforme a eso. Amén. Si a usted lo pinchan, usted va
a reaccionar porque se llaman reacciones naturales. Amén. El aceptar el evangelio no es algo natural. It has to be purposely delivered to the people. Tiene que ser llevado a ello intencionalmente a una humanidad que no le conoce. No podemos pensar que el mundo por sí mismo va a llegar al conocimiento del evangelio y van a reaccionar de una manera positiva, porque esa no es la naturaleza de este mundo. El mundo va en otra corriente. Amén. Entonces, ¿cómo esto llega a manos de la humanidad? ¿Cómo nosotros podemos ser the first responders of the humanity? ¿Cómo nosotros podemos ser el equipo de primeros auxilios de la humanidad? Bueno, necesitamos tres cosas. We need three things. Y está ahí en Romanos capítulo 10. Vamos a ir al versículo 14, mismo Romanos capítulo 10. Y vamos a ir al versículo 14. Estábamos en el versículo 9, en el mismo Romano, en el mismo capítulo. Vamos a ir al versículo 14. Y vamos no a leer simultáneamente, sino vamos a leer en partes para nosotros ver cuáles son las tres cosas que necesitamos para intencionalmente llevarle al mundo la respuesta de lo que ellos necesitan. Hermanos, usted sabe que la humanidad está en problemas si no conoce a Cristo. Hermanos, usted intencionalmente piensa en estas cosas, que si usted se tiene familiares que tienen un buen matrimonio, tienen un buen trabajo, tienen buen estatus económicos y sociales, pero si no conocen al Señor, usted tiene en su conocimiento, usted intencionalmente piensa que si viene Cristo sería su mayor pérdida. ¿Usted lo entiende? Por eso es que debemos entender que no es algo que va a reaccionar en ellos naturalmente. Miren lo primero que tenemos que tener. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo el mundo va a invocar a alguien que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Lo primero que se necesita es un mensaje. Es a message. What we need is a message. ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Primera de Corintios capítulo 15. Si usted no puede llegar ahí, no importa. No me puedo detener, pero por lo menos apúntelo. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje que nosotros debemos traer al mundo? ¿Cómo ellos van a creer si no conocen a nuestro Señor? ¿Cómo van a conocer si ellos no han oído el mensaje que puede cambiar el curso de su vida? Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí. Lo que yo enseñé fue lo que yo recibí. Y según el apóstol Pablo lo recibió del Señor Jesucristo himself. Amén. O sea, lo que yo doy es lo mismo que yo recibí inalteradamente. No ha habido alteración ninguna. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos creen en eso aquí? Que Cristo murió por sus pecados. Amén. ¿Usted lo cree? Levántese, ¿lo creen? Amén. Que Cristo murió, eso fue el mensaje que Pablo recibió de Cristo y que por tanto le daba a la iglesia de los Corintios. Ese es el mensaje que yo he recibido, el mensaje que le doy a ustedes. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Amén. Él se puso en la posición que a nosotros, ¿qué? Nos tocaba. Quiere decir, without him, sin él, nosotros seguimos condenados por vida a una muerte eterna. ¿Ya lo entendemos? Ese es el concepto. Conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, que esto es conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. ¿Cuántos creen que él fue sepultado? Amén. ¿Y cuántos creen que él resucitó al tercer día? ¿Lo creen? Hay religiones que no creen que él resucitó. Por ejemplo, los musulmanes no creen que él resucitó. Y el apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, y eso era lo que estaba hablando este capítulo, si no hay resurrección, nuestra predicación es en vano y ustedes siguen en vuestros pecados. Así que, you better believe that he resurrected on the third day, if you want to have everlasting life. Tú mejor debes de creer que resucitó al tercer día para poder tener vida eterna. Porque así dice que como morimos con él, resucitaremos juntamente con él. Is that a great message or what?
That's the message that saying the curse of my life, el curso de mi vida. Ese fue el mensaje que cambió mi vida. Ese fue el mensaje que me llevó de adorar a los demonios porque nací y me crié en la santería a buscar la presencia de Dios. That was the message. Porque no solamente fue cualquier humano el que murió, fue el Hijo de Dios. El que Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. It was just not anyone. It was the appointed one, the Messiah, el Mesías. No fue cualquiera, fue alguien que no tuvo pecado en él y escogió por sí mismo morir por ti y por mí. Esto salva a una humanidad. So necesitamos un mensaje. Y un mensaje no ligado con otras cosas. Si el apóstol Pablo viviera hoy en día, estuviera decepcionado. A los Gálatas le dice: estoy decepcionado de ustedes, ¿cómo tan pronto se han desviado del evangelio? No es que haya otro, que ustedes se desviaron a las obras de la ley. Si hoy el apóstol Pablo viera, no las obras de la ley, la prosperidad y otras cosas que existen. O sea, hay prosperidad en Dios, sí, no de la manera que ellos lo predican, quiero decirle. Pero si hoy el apóstol Pablo viera la manera de la gente manejar el evangelio, estuviera escandalizado, como muchos de nosotros. O sea, debemos predicar el evangelio que ¿qué? Que recibimos. Ven, primeramente diga conmigo: se necesita un mensaje. Se necesita el evangelio. Número 2, se necesita un mensajero. Dígale a alguien: you need a messenger. Amén. Son las personas que digan la respuesta es el evangelio, usted técnicamente no está diciendo mucho. Porque un mensaje sin un mensajero no es nada. Amén. Ahora, listen to this. Let me show you through the Bible. Let me walk you through it. Déjame ir. Dice, sigamos en Romanos capítulo 10. Si usted estaba, 1 Corintios 15 era para alegar el punto que iba a decir, just to make a point. Let's go back to Romans chapter 10. Vamos a ir de nuevo a Romanos capítulo 10 y nos quedamos en el 14, la segunda parte. Acuérdense que la parte anterior fue: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han ¿qué? Oído? No han oído el mensaje. Ahora miren lo otro. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿y cómo irán del mensaje que nadie ha hablado? ¿Cómo irán si alguien no abre su boca, ha sido preparado, tiene conocimiento y le predica el evangelio? Ahora, bien, escuchen bien. Hay personas que actúan como el Espíritu Santo es el que va a hacer toda la labor. ¿Quieren que le diga una cosa? Dios nos hizo a nosotros embajadores de su palabra. Y lo que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado al mundo, dice la Biblia. Quiere decir, cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo hace un trabajo en el corazón del hombre, amén, y lo convence de pecado. El Espíritu Santo no es el que predica. ¿O usted ve al Espíritu Santo predicando hoy? No, usted ve al pastor Karel Álvarez. Pero el que da la convicción en su corazón, no solamente de pecado, se lo dije antes, es el Espíritu Santo. A donde no puedo llegar, llega a Él. Pero yo he sido embajador de esta palabra. Dios me dijo: tienes que estudiar y tienes que orar y tienes que exponer la palabra delante de tu iglesia. Hay otras personas que piensan que con su testimonio dicen todo. ¿Quiere que le diga algo? Yo, en mi país natal, aproximadamente a los 15 años me estaba perdiendo. Estaba viviendo una vida completamente, no solamente en ungodly life, no era una porque no conocía a Dios, pero una vida completamente separada de lo que se me había enseñado. Y cerca de mí vivía una persona cristiana, yo que nunca lo sabía, yo creía que era una buena persona. Y a través de los años yo me convierto, lo veo en este país y empezamos a hablar y conversamos. Y él me dijo: ¿qué te pasó? ¿Te ves tan diferente? Le dije: bueno, me convertí, wow, empezamos, ¿verdad? Y me dijo: yo siempre fui cristiano. Y yo me quedé y yo le dije: ¿por qué nunca me hablaste? Me dijo: yo pensé que tú sabías. Yo le dije: ¿cómo? No, yo salía todos los domingos. Yo decía: bueno, yo te veía salir con tu familia. Los domingos en mi país las personas van y visitan a sus familiares. Y no, pero yo te di mi testimonio. Sí, yo creía que tú eras una buena persona. Yo creía que tú eras un buen padre. Yo creía que tú eras un buen... Pero eso no me decía nada de Dios. Así que, hermanos, quiero decirle, tu testimonio no es todo. La palabra predicar viene de hablar. Es más, la Biblia dice: si algunos de ustedes callaran, las piedras hablarán. O sea, that would be so ashamed que the rocks start talking for you. Because you cannot speak for your soul. Amén. Eso sería shame. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene un esposo y la esposa te diría: bueno, si tú no hablas, yo hablo con la roca. That would be so ashamed, right?
Esto no quiere decir, esto no es un halago, esto es algo shameful. We should be talking about the gospel. Nosotros debemos ser embajadores y proclamadores de este evangelio. Y el Espíritu Santo se encarga de lo otro. La palabra dice, nosotros sembramos la semilla y Él es el que se encarga de regarla, de cultivarla en los corazones de las personas. Amén. Quiere decir, cuando usted le habla a una alma, cuando usted le habla a alguien, lo que usted dejó sembrada es una semilla. No importa si lo rechaza o no. La labor del Espíritu Santo, usted no es cambiar a la persona. El Espíritu Santo es convencer a esa persona de pecado, convencer a esa persona de su vida errónea y llevarlo a los pies de Cristo por la palabra que él escuchó de usted. La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Alguien tiene que predicar, hermanos. Amén. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que poner esto como prioridad en su vida. Alguien tiene que decir, the world's in trouble, but I have the solution. ¿Cuántos dicen, el mundo está en caos, pero yo tengo la solución? Porque tengo la palabra de Dios. Y cada persona, ¿sabe cómo prevenimos eso? A cada niño que están aquí le predicamos la palabra. No sé lo que le enseñan en la escuela, pero aquí predicamos la palabra. Aquí enseñamos y prevenimos que cuando ellos sean grandes se desvíen. La palabra dice, instruye al niño en mi camino y aun cuando sea viejo no se apartará de ella. O sea, eso es parte de la promesa de Dios. Nosotros lo que hacemos es enseñarlo. Y Dios se encarga de cumplir su promesa en cada uno de ellos. Y cuando le enseñamos, estamos mirando los próximos pastores, los próximos líderes y las próximas buenas personas en la ciudad de Homestead. ¿Quién dice que de Homestead no ha salido nada bueno? Así dijeron de Jesús. Todo lo que sale de la palabra de Dios y todo lo que transforma a Dios es bueno. Amén. Así que sus hijos, no importa de dónde vengan, usted los toca y le dice, tú eres bueno porque tú fuiste formado por Dios. No importa si te esperábamos o no, pero tú fuiste pensado por Dios. Tú fuiste maquinado por Dios. Tú fuiste entrenado por Dios. Olvídate de los demás. Porque la palabra dice que todo lo que él hizo fue ¿qué? Bueno, y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Somebody have to preach it. Alguien tiene que predicar esto, alguien tiene que llevar esto en sus lomos y en sus hombros. Tenemos un mensaje que sin un mensajero no vale nada. Amén, se necesita el mensaje, se necesita el mensajero que lleve la palabra de Dios. Yo creo que con este mensaje, hermano, del Evangelio, yo creo que el Espíritu Santo está haciendo ya la labor en sus corazones. Y si esta palabra de Dios en Homestead gets spread, it's going to diminish a lot of violence. Va a bajar bastante gradualmente la violencia, la juventud que dicen que está perdida. Aquí hay jóvenes que no están perdidos. Levanta la mano los jóvenes. No están perdidos, amén, porque todo lo que hace Dios es que, bueno, alguien le predicó, alguien le enseñó, alguien los instruyó y ellos están aquí hoy porque Dios los sostiene, amén. That's what we believe. What it's not going to be is a natural reaction. Fíjense, no es solamente orar, es predicar. Nosotros nos podemos matar aquí predicando todos los martes y el mundo no va a cambiar hasta que no oiga de la boca de nosotros. ¿Usted está entendiendo? No use. Hay cosas que suenan espirituales, pero you using out of the context. Y tú crees que tú eliminaste todo lo que decías antes. Por ejemplo, en caso uno dice, oye, el lugar está tremendo y la gente dice, vamos a orar. Yeah, I believe in that. Y el otro paso es, ¿vamos a qué? A predicar. Porque aquí dice, ¿cómo ellos van a creer? ¿Por tu oración? No. ¿Cómo ellos van a creer? ¿Cómo ellos van a creer? Porque no hay un mensaje que ellos no han oído, no han tenido un contacto con ellos. ¿Cómo van a creer si no hay nadie que los predique? ¿Usted sabe a qué me predicó a mí? Un blanco americano que no sabía español y yo entendí un mensaje que yo no sabía inglés. ¿Sí? Si podrá ver el video, Pastor Jerry se llama su nombre, Jerry, ya está retirado, un pastor retirado. Pero ese hombre escogía ir al lugar donde yo estaba en ese momento todos los martes a hablar del Evangelio. Y en esa tarde él estaba diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, que había muerto por nosotros en una cruz, que había derramado su sangre por nuestros pecados. Y yo entendí todo eso. Un hombre que no entendía mi cultura, no hablaba mi lenguaje y el Espíritu Santo hizo algo en mi corazón que yo no entendí, pero él tuvo que hablar la palabra, él tuvo que pararse ahí, él tuvo que decir yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado. And that's how I got to Christ. Y eso fue como yo llegué a Cristo.
Y no solamente eso, trabajé juntamente con él. Para mí fue un placer trabajar con Pastor Jerry. Y él fue el que me dejó iniciar mi iglesia en su local. ¿Isn't that great? El Espíritu Santo hizo la obra, pero él se paró y predicó la palabra. Amén. Entonces, no es solamente la oración, hay que ir y predicar. Hay que ir y hablarle a las personas del Evangelio. Hay que ir y hay que decirles que hay una vía. Hay que ir y decirles que hay alguien que reemplazó su sufrimiento. Hay alguien que reemplazó sus penas y sus pecados delante de Dios. Y por lo tanto hay alguien que lo va a librar de la condenación eterna. Amén. Ahora, ¿qué es lo otro que necesitamos? Líderes que equipen. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Now, you would think, tú pensarías que la capacitación te la da el Espíritu Santo. Quiero decirle algo, el Espíritu Santo hace una gran obra, pero esto es una enseñanza que es pasada de una boca a la otra. Mateo 28, 19 dice, id por todas las naciones. Dice, y hacer discípulos, que vayamos por todas las naciones y hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Quiere decir, Jesús entendió que Él enseñó a sus discípulos y esos discípulos iban a hacer ¿qué? Otros discípulos. Hay personas que no creen hoy que necesitan pastores para aprender. Y hay personas que aún mucho peor creen que no necesitan la iglesia. Let me explain something to you before you get to that conclusion by yourself. Déjame decirte algo. If you haven't get to that conclusion, you're smart enough to understand. Si tú no has tenido esa conclusión, si tú dices, no, yo necesito un líder, y después dices, yo necesito una iglesia, entonces, pero déjame mostrarlo de todas maneras. La iglesia es el lugar que te equipa con el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento espiritual. Amén. Ven que hay personas que dicen, hay personas que solamente predican y enseñan dentro de la iglesia. Escuchen bien, hay un trabajo externo que hay que hacer afuera y hay un trabajo interno que hay que hacer. Después que tú te conviertes, tienes que empezar a adquirir conocimientos de la palabra. ¿Dónde se enseñan? ¿En Miami-Dade College o en la iglesia? Amén, en la iglesia es donde se enseñan, se imparten esos conocimientos y se te da oportunidad para que tú crezcas espiritualmente. ¿A través de qué? De un líder. Si usted se va a 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, yo te he enseñado con otros testigos delante de mí, y Timoteo, acuérdate de Cristo. Timoteo, nunca departas de la palabra, acuérdate de esto. Es una enseñanza enseñada, es una enseñanza adquirida, ¿verdad?, por alguien y passed down. Tú se la vas a decir a tus hijos en las casas. Tú eres mayordomo de tu casa, vas a agrupar a tus hijos, 2 o 3, vas a hacer un estudio bíblico. Amén, y la vas a aplicar en tu casa, pero vas a venir a la iglesia y te vas a informar de la palabra de Dios y vas a poder crecer en la palabra de Dios. ¿Ya entendemos? Todo fue de esa manera. Eso sí, necesitamos una iglesia y necesitamos a líderes capacitados que nos enseñen la palabra de Dios. And that brings me to another point. And I'm really concerned about it, porque muchas personas cuando van a la iglesia piensan que es un punto de hacer amistades. Yo he hasta oído, no, yo voy a la iglesia y yo reparto mis tarjetas para expandir mi negocio. This is not for that. O cuando vienen dice, oh, my pastor is so nice. Guys, I need to be equipped to teach you the word of God. And being nice, it just... Déjame decirte, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Ante las manos, ven. Te lleva a sus hijos a la escuela. Primer día de la escuela, viene el hijo. Hijo, ¿qué aprendiste? Oh, my teacher is so nice. Mi maestra es tan buena. ¿Ok? Te dice, oh, that's good. Viene el segundo día, lo mismo, 2 semanas, a los 2 meses usted lo saca de la clase porque usted no lo lleva, porque la maestra es a nice person, usted lo lleva para aprender una materia.
Y hoy vamos a la iglesia, las luces, la música no es mala, pero we get just all flash about that we forget the purpose of the church. Que nosotros nos olvidamos del propósito de la iglesia. Y a veces el pastor becomes more your homeboy than your pastor. A veces el pastor hasta se lo olvida. And he becomes more your body than your pastor. I'm here to teach you. I'm here for you to grow. Y usted lo que debe mirar en una iglesia. Esta iglesia me está enseñando la palabra de Dios. Esta iglesia me está preparando. Esta iglesia le importa mi vida. Y la relación que tengamos aparte de eso, that's a bonus. ¿Ya entendemos? I'm glad that all of you came for God. You know, I'm glad that all of you know where you're coming for. Amén. Y en esta iglesia comemos carne, de la buena. Mira, en mi país no había mucha carne. I'm going to make you laugh, but I'm going to say this anyway. You know, en mi país comer carne era un lujo, right? Entonces cada vez que había pollo, right? Uno que se comía el uno y esperaba los huesos de las otras personas que ¿no? Entonces, el abuelito no tenía dientes, no podía comer el hueso y tú esperas y tú le... Qué rico sabe lo pegadito al hueso, pero sabe que no alimenta, no es carne. Hay cristianos que lo quieren es masticar el hueso. Esto no es una iglesia para ti. You want a real meat? You want a real meat? The barbecue is going on. You want real meat? The fry pan is ready. You want real meat? Oh, hallelujah. Tú quieres carne verdadera, eso es lo que te vamos a dar aquí. Te vas a alimentar con la palabra de Dios. Vas a crecer. Vas a llegar a hacer lo que Dios quiere para tu vida. You just want a bones to lick it? Well, that's your choice too. Right? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Right? And let me tell you something. There's a type of church. Hay todo tipo de iglesia que dan carne de verdad y hay otras que dan, how do you say bones? Huesos. There's flashy church that what they give is bones. And there's flashy church that they give real meat too. O sea, no estamos criticando, estamos diciendo, tú tienes que tener el discernimiento del Espíritu Santo para decir, ¿por qué yo vengo a esta iglesia? ¿Por qué yo quiero ser preparado? Porque hay una obra allá afuera que gente se van a perder. Escuchen bien, iglesia, nosotros queremos llegar a un número aquí. 200 adultos y 50 niños. ¿Cómo ellos van a llegar? ¿Por telepatía? ¿Porque van a ver a Dios en una lluvia, en una visión? ¿O porque ustedes y yo nos vamos a designar a decirle, tú sabes qué, I'm going to get this message from God. Tú sabes, yo me voy a preparar y a lo mejor no estoy preparado, pero le voy a decir a mi pastor que me prepare. Y ya yo quiero estar listo desde ayer. Ya no le voy a dar más tiempo. Porque mientras yo estoy en una discordia con mi persona, mientras yo estoy en un para atrás y para adelante, hay personas que se están perdiendo. Hay jóvenes que mueren, hay adultos que mueren, hay personas que mueren en un accidente. ¿Usted sabe cuántas personas mueren diariamente aquí? ¿Y tú quieres cargar con esa culpabilidad? Déjeme decirle otra cosa. Esto de llevar el mensaje no es solamente para los líderes y pastores. ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos? I want to see hands. Yo no quiero que ahora empiece. ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos? Levanten las manos, quiero verlas. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad de llevar el mensaje de vida a las personas que no la tienen. You know who they are. Porque ellos, aunque tienen los ojos y ven, su interior está apagado. Have you seen people's eyes alguna vez? ¿Usted ha visto alguna vez a los ojos de una persona y ver muerte y apagadez en su espíritu? Y usted dice, esta persona lo que está pasando es. Eso te lo mostró el Espíritu Santo. Let me keep going. So, todos ustedes que manejan un carro, amén. Todos ustedes que manejan un carro, ese carro tuvo que primero pasar por un diseño. Alguien tuvo que diseñarlo, amén. Después de haberlo diseñado, alguien tuvo que haberlo manufacturado. Quiere decir, tuvieron que pasar por una factoría de asamblaje. Muchas partes, ensamblarla, amén. Para que llegara a ser un carro, el motor, las ruedas y así sucesivamente. Llegar a ensamblarlos. Pero lo último, yo creo una de las cosas más importantes que un vehículo pasa es control de cualidad. Quality control. Para ver si va a servir el propósito cuando usted esté manejando. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el quality control?
You don't want to be driving in the highway y una goma. Amen? You don't want to be driving in the highway but the engine just blow up because somebody forgot to tighten up a knot. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios por el control de cualidad. Déjame decirte, la iglesia te equipa de igual manera. Y te tiene que pasar por un assembly line. Y hay veces hay que apretarte la tuerca. But you know why? That's so you don't fall apart when you preach out there. That's so you don't fall apart. Y hoy hay pocos que se dejan apretar la tuerca. Me voy. Y por aquí es que tienes que pasar un quality control. Hay personas que dicen, no, yo puedo predicar. No estamos diciendo que somos mejores predicadores. Deja verte. Yo mejor tenía que preparar. No, yo sí, el Espíritu Santo me preparó. A ver, la gente van a hacer. This is the assembly line. This is the quality control. Tú dices que Dios te llamó. We have to see it. Tú dices que Dios te llamó. Nosotros tenemos que ver los dones que Dios ha puesto en ti. Tú dices que Dios te llamó. Tú debes desarrollar pasión por la palabra. Tú dices que... ¿Usted se imagina un pastor que se para aquí y no sepa los versículos que va a hablar? That would be no solamente shameful in front of you, but against God. La Biblia dice, presentado delante de Dios como obrero que no tienen que ver de qué avergonzarse, que sabe trazar la palabra de verdad. Dios te llamó y tú no estudias. Dios te llamó y tú no... ¿Ustedes entienden? Y hay que pasar un quality control, porque allá afuera vida depende de eso también. A la persona que tú le prediques dependen de lo que ellos oigan de ti y lo que ellos vean de ti. Entonces es importante que la iglesia te eduque, es importante que la iglesia te enseñe, es importante que la iglesia te capacite, es importante. En 2 meses ahora vamos a enseñar las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Usted se quiere equipar, no solamente en el conocimiento, los martes tenemos oraciones, es parte de la equipación. Hermanos, déjenme decirle, yo puedo orar sin ustedes, yo oro en mi casa personalmente, pero es importante que oremos juntos. Es importante que vengamos a la casa de Dios unánimes. Es importante que estemos en oraciones unidos. Es importante que estemos nosotros preparándonos en oración, en búsqueda. Ya entendemos todos los servicios. No es porque estábamos aburridos, tenemos que pagar renta. Y yo y mi esposa le dijimos, oye, ¿qué hacemos el martes? Y mi esposa dijo, oración. Definitivamente no tenemos más nada que hacer. No, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito de ser. Amén, las oraciones, los estudios bíblicos, las capacitaciones de los jóvenes. Ahora vamos a tener estudios los jóvenes. ¿Cómo sabemos si ellos están capacitados? Si no tenemos servicio. ¿Cómo sabemos quién tiene el don de predicar? ¿Quién tiene el don de hacer algo? ¿Cómo lo sabemos? Y después lo ponemos un Sunday. Hey, predica por mí, ¿verdad, pastor? Dale. Amén. I'm going to conclude with this. Voy a concluir con esto. I know it's intense. But I hope you get the point. And if you know the point, yeah, the point is go out and preach. If you haven't get the point of the city or church, si todavía tú no entiendes la dirección de la iglesia Camino del Rey, número 1 es presentar el evangelio a las personas que no lo conocen. El evangelio según Jesús, no según los tiempos estos. Y número 2 es capacitar al creyente para que crezca en conocimiento y en carácter de Cristo. Pablo le dijo a la iglesia de los Gálatas, estoy como mujer con dolores de parto, a fin de que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Amén. Estoy orando, estoy gimiendo a Dios para que el carácter de Cristo se vea tangible en ustedes. Simple, muchos departamentos, otras cosas pasan, esa es nuestra misión. Llevarle el evangelio a las vidas que no lo conocen para que sean salvos y preparar y capacitar al creyente. Now, I'm going to finish with this. A un Navy SEAL le preguntaron una vez en una entrevista, un Navy SEAL, usted sabe que es parte de un organismo de defensa grande de los Estados Unidos. Y le preguntaron una vez quiénes eran aquellas personas que pasaban el riguroso, si podemos decir entrenamiento o training, ¿no? Para llegar a ser del Navy SEAL. Y él respondió y dijo, bueno, yo no puedo revelar los nombres ni la identidad de cada uno de ellos. Pero yo te puedo decir algunas de las cualidades de
de las que ellos presentan que no los hacen ser parte del Navy SEAL. Y él dijo, los que están ahí para probar algo, they usually don't make it. Usualmente ellos no llegan. Los egocéntricos, la persona que tiene mucho ego, usualmente tampoco llegan. Los que tienen ambiciones de delegar y mandar, los que quieren jefiar, dice, usualmente no llegan. Los musculosos, las personas piensan porque es un tough training, que las personas que tienen mucho músculo, dice, usualmente tampoco llegan. Dice, los que llegan usualmente a veces son delgados y aparentemente débiles. Miren lo que dijo. Y en medio de su agonía, después de un cansancio extremo, por un riguroso entrenamiento, sacan fuerzas dentro de ellos para ayudar a su compañero. Y ese Navy SEAL terminó con esto, porque ellos entienden el poder que hay en el servicio. You see, church, this is not how many verses I can put on top of my head. Esto no es cuántos versículos I can call off the top of my head. Esto no es como yo pueda aparentar, lo bien que me vista, las facciones que yo tenga al expresar la palabra. Esto es el que entienda el poder del servicio. Y yo quiero que tú entiendas hoy las bendiciones que hay cuando tú sirves a otros. Y voy a terminar con el versículo que dice, el 15, la última parte, dice, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Ahí la palabra blessing. How blessed you are when you understand this concept. Qué bendecido tú eres cuando entiendes este concepto. Tú, tu familia, tu casa, tu finanza, todos tus bienes son bendecidos. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Iglesia, póngase de pie conmigo y vamos a orar. Aleluya. ¿Cuántos entienden ese concepto? ¿Cuántos están dispuestos a aplicarlo? ¿Cuántos van a decir, aleluya? Yo aunque tenga que pasar el riguroso entrenamiento, yo aunque tenga que ser preparado, aunque hayan cosas en mí que tengan que ajustarse, aunque yo esté en una iglesia, si me están ajustando mi carácter, si me están ajustando, aleluya, mi paciencia, si me están ajustando, aleluya, en mi longanimidad, si me están ajustando, me están diciendo, venga a los estudios, si me están ajustando, es porque quieren que yo pase la prueba, es porque quieren que yo sirva cuando yo vaya, es porque quieren que yo sea un obrero enteramente preparado para toda buena obra.